puede que en algo se afecte la capacidad de resistencia de esta gente, pero creo que ha mostrado cierta firmeza. Y los líderes de algunos movimientos ni siquiera se conformarían con la restitución de Zelaya. A mí me parece que hay sectores que incluso abogan por una asamblea constituyente y me parece lógico. La constitución hondureña es muy rígida. Toda esta crisis podría derivarse en buena parte porque la constitución no establece un mecanismo de juicio político o impeachment, como le dirían los anglosajones, que hubiese permitido procesar a Zelaya debidamente a través de todo el marco de las instituciones. Obviamente, por la rigidez de la Constitución no se puede justificar el golpe de Estado de ninguna manera, ¿eh? La forma de resolver la situación fue la más violenta y la más arcaica, bueno, desde el punto de vista de la construcción de las instituciones democráticas. Sacarlo a la fuerza y expulsarlo del país. Golpe de Estado, casi definición de diccionario, ¿eh? Pese a que hay quienes piensan que eso no fue un golpe de Estado, ¿eh? Pero bueno, nada como pato, tiene plumas de pato, aletea como pato, es pato, ¿no? Es golpe de Estado. Por otro lado, también es grave el cierre de los medios de comunicación opositores, eso sí me parece gravísimo y considero que hay que condenarlo. Si hay sectores que se pronuncian contra cierre de medios o cancelación de frecuencias en otros países, deberían tener la misma contundencia para condenar lo que ha sucedido en Honduras. ¿Es esto ya una dictadura, el comportamiento que está teniendo el gobierno de Micheletti, o cómo debería entenderse viniendo de lo que dijo él, es un gobierno interino? No sé si es una dictadura al fiel estilo de antaño, de algunas que gobernaron Honduras por parte de los militares ya hace algún tiempo y otras en América Latina, pero estamos lejos de un gobierno democrático. Este es un régimen claramente autoritario y lo mucho que podemos conceder es el carácter semi-autoritario, pero cuando se ven las señales, cuando la evidencia empírica muestra que en efecto ahí no hay condiciones de un régimen democrático, no se puede sino pensar que es un régimen autoritario y no sé qué tan transitorio será, pero ya desde junio, julio, agosto, septiembre, o sea, llevamos un buen tiempo desde el golpe y la situación dista mucho de mejorar. El cierre de los medios es terrible. Yo creo que tú lo comprendes muy bien como periodista. Bueno, yo también tengo a mi cargo un programa de radio en la radio universitaria, en la ISUCA, y, y ciertamente creo que desmantelar un medio como lo hicieron en Honduras es condenable. Si se llevaron el equipo, las computadoras, ya había un acoso periodístico desde el principio del golpe de Estado, persecución a periodistas, incluso golpearon a profesionales de la comunicación. ¿Qué pasa en este ambiente interno sobre el concepto electoral? Los actores en contienda, los candidatos han ido a reunirse con Zelaya, fueron a reunirse con Micheletti. Entonces, ¿qué es lo que podría esperarse en ese proceso electoral o debería ser en las próximas horas, también tomando en cuenta que a nivel internacional nadie está pensando en reconocer, exceptuando Panamá, este tipo de gobierno que surja de este proceso electoral? Bueno, los candidatos son los más interesados en que se reconozcan las elecciones como legítimas. Pues obviamente hay candidatos de los partidos principales, como Elvin Santos y Porfirio Lobo, que han ido a hablar con Zelaya. Ellos están interesados en que las elecciones sean reconocidas, porque alguno de ellos posiblemente sea el resultado ganador. A lo mejor los otros no tienen muchas posibilidades, especialmente tomando en cuenta que la oposición antigolpista va a boicotear las elecciones. Por lo más probable es que haya un cambio en las altas tasas de participación que han caracterizado las elecciones hondureñas y que sí nos encontremos con un descenso. Podría ganar tal vez Porfirio Lobo después de haberlo intentado antes en contra de Zelaya en las elecciones pasadas, el Partido Nacional, pero
no hay condiciones para él. Elecciones hay aún en los regímenes autoritarios. En El Salvador hubo elecciones durante las dictaduras militares, en tiempo de guerra hubo elecciones. En Cuba hay elecciones. En Cuba hay elecciones, en China elecciones, en Irak durante la época de Saddam Hussein y en plena guerra insurgente y contrainsurgente. De manera que el hecho que haya elecciones no garantiza la existencia de un régimen democrático. Tampoco garantiza que el esquema de gobierno o las ideas de gobierno que ha mostrado Micheletti van a modificarse. Yo creo que para que la situación vuelva a su normalidad, y no sé si pueda volver, pero para que Honduras reconstruya o se meta en el camino de la democracia, tiene que ser reformas profundas, reformas políticas, reformas a la Constitución o Asamblea Constituyente, una especie de pacto de nación donde estén involucrados los diferentes actores, que se sienten en una mesa de diálogo y que promuevan unas nuevas reglas del juego, porque definitivamente como están las cosas, yo no creo que la situación vuelva a su normalidad, por mucho que hayan elecciones. Ahora, yo quiero terminar hablando un poco de la participación de El Salvador en esto, porque se habla mucho de si quién apoyó, quién no apoyó, pero también está en el país, entiendo, la vicecanciller de Micheletti, está acá. Entonces, hay reuniones de empresarios salvadoreños con Micheletti, hay partidarios del FMLN en reuniones con Zelaya. Es decir, ¿El Salvador está jugando un papel en esto o no? El Salvador, al igual que otros países, y El Salvador no como una entidad homogénea, sino El Salvador también con sus diferentes intereses, corrientes, con actores, están interviniendo de alguna forma en apoyo o en rechazo a Micheletti o a Zelaya. Obviamente los grandes empresarios tendrán afinidad con sus pares hondureños del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A lo mejor, porque claro, tienen profundos nexos económicos y posiblemente eso lo lleve a adoptar posiciones conjuntas de apoyo o rechazo a cualquiera de las propuestas que en esta crisis se interpongan. Hay funcionarios también que abiertamente han mostrado su predilección por la vuelta de Zelaya, otros han condenado a Zelaya, otros han sido... ¿Y qué crees? ¿Que nos conviene meternos a tratar de ayudar en este conflicto? Es una situación terrible porque ahora me he dado cuenta que hay fuertes discusiones aquí en El Salvador que polarizan y que reflejan no solamente la situación de Honduras, sino las propias divisiones aquí. Y creo que independientemente de la ideología o los intereses que pueda tener un grupo o sector, no deberíamos ver los golpes de Estado como mecanismos para solucionar las crisis, porque desde el momento, si un golpe de Estado es llamado de otra forma, y si un golpe de Estado busca legitimarse a través de cualquier tipo de discurso legitimador, esto podría volverse en contra de esa construcción de la democracia que todos pretendemos, bueno, al menos los demócratas, porque aún en las peores dictaduras todo golpe de Estado era justificado, o sea, justificado por quienes lo daban. Siempre había un discurso que trataba de legitimar los golpes y hacerlos aceptables, hacerlos potables. Entonces, como salvadoreños, ¿qué deberíamos hacer con este tema? ¿Cómo nos impacta y cómo también mostrarnos en él? Porque todo el mundo habla, pero negamos las participaciones o negamos la incidencia o negamos lo que muchos están haciendo en este conflicto.